El viento frío de Castilla soplaba entre las murallas de Ávila cuando una niña de 7 años, con un rosario de cuentas desgastadas en las manos, se detuvo a mirar el horizonte. A su lado, su hermano Rodrigo la observaba con cierta confusión infantil. «Vamos», le dijo ella con voz decidida. «Vamos a ver a Dios». Tomó su mano y empezó a caminar fuera de las murallas, rumbo a las tierras de los moros. En su mente inocente, aquella aventura era el camino más rápido al cielo. Quería morir mártir, entregar su vida por amor. No había en ella juego ni delirio, sino una fe desnuda, ardiente, imposible de contener. Un tío los encontró antes de que la noche los tragara, pero en el corazón de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada había quedado sellado un pacto silencioso con el Eterno. Ella no soñaba con castillos, soñaba con el paraíso. Y aunque su cuerpo regresó a casa, su alma ya caminaba por senderos donde solo los santos se atreven a pisar. Los años trajeron consigo una madurez temprana y un dolor profundo. A los 14 años, Teresa perdió a su madre, Beatriz de Ahumada, mujer piadosa y tierna que había sembrado en ella el amor a la Virgen María. La muerte de su madre fue un golpe que la partió por dentro. A solas en su habitación, la niña lloró como quien pierde no solo un afecto, sino una guía. Entonces, alzó la vista hacia una imagen de la Virgen y pronunció una promesa que cambiaría su destino. «Desde hoy, tú serás mi madre». En esa oración, sin saberlo, comenzó su vida espiritual. Pero el dolor, cuando no se ofrece, se transforma en vacío. Y en ese vacío, el mundo empezó a seducirla. La joven Teresa se dejó atraer por las vanidades, los espejos, las conversaciones ociosas, los libros de caballería. Empezó a soñar no con el cielo, sino con los salones de la nobleza. Su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, hombre recto y temeroso de Dios, percibió el desvío y decidió enviarla al convento de las Agustinas en Ávila. Allí, entre los rezos y las campanas, Teresa conoció el silencio y, con él, el espejo de su alma. En aquel convento, las oraciones eran largas y las paredes frías, pero el espíritu comenzaba a hablarle en voz baja. La joven aún no comprendía del todo lo que Dios le pedía. Oscilaba entre el fervor y el desaliento, entre el deseo de santidad y la nostalgia del mundo. Pero cada vez que se arrodillaba ante el crucifijo, algo en su interior se quebraba y se renovaba. Fue allí donde empezó a comprender que el alma humana es un campo donde la gracia y el pecado libran una batalla silenciosa. Esa lucha sería su escuela. Esa tensión entre el cielo y la tierra la acompañaría toda su vida. Cuando salió del convento, su corazón estaba dividido. Una mitad buscaba la luz, la otra temía perderla. A los 20 años, ese fuego interior se hizo irresistible. Teresa sintió que Dios la llamaba de forma definitiva. Su padre, sin embargo, se oponía con firmeza. No soportaba la idea de perderla ni confiaba en los conventos de su tiempo. Pero la vocación era más fuerte que cualquier amor humano. Una noche fría, Teresa escapó de casa y se dirigió al convento de la Encarnación, en Ávila. Al cruzar el umbral, sintió que dejaba atrás el mundo y entraba en una eternidad nueva. Aquellas puertas de madera se cerraron a su espalda como una tumba, pero también como un vientre donde renacería. Tomó el hábito carmelita y profesó con el nombre de Teresa de Jesús. No sabía que aquel nombre se escribiría un día entre los más grandes de la Iglesia. Poco después de su consagración, una enfermedad misteriosa la dejó al borde de la muerte. Su cuerpo se apagó lentamente hasta quedar inmóvil. Las hermanas, creyéndola muerta, prepararon su sepultura. Pero la muerte no la quiso. Tras días en coma, Teresa despertó. Frágil, paralizada, sin fuerzas para caminar. Durante 3 años luchó contra un cuerpo que se negaba a vivir y un alma que no quería morir. Fue en ese tiempo, en el silencio y la soledad de su lecho, donde descubrió la oración interior. Su tío le había regalado un libro titulado Tercer Abecedario Espiritual, que hablaba de la oración mental, de ese diálogo secreto con Dios sin palabras ni fórmulas. Teresa comprendió que la verdadera oración no se pronuncia con los labios, sino con el alma. A partir de entonces, comenzó a rezar con el corazón, descubriendo en cada dolor una presencia, en cada silencio una respuesta. La recuperación fue lenta, y su salud quedó quebrada para siempre. Pero aquella debilidad física se convirtió en su fortaleza espiritual. A quien mucho se le perdona, mucho ama, recordaba. Dios había permitido su enfermedad no como castigo, sino como purificación. Al volver al convento, encontró una comunidad cómoda,
ruidosa, distraída. Las visitas eran frecuentes, las conversaciones interminables. Teresa sentía que el fuego del amor divino se apagaba entre tanta tibieza. Rezaba, pero no con el fervor de antes. Su alma ardía, pero el entorno la enfriaba. Hasta que, un día, al entrar en una capilla, sus ojos se cruzaron con una imagen de Cristo flagelado. Fue como si el cielo descendiera sobre ella. Sintió su corazón romperse. Vio en aquel rostro ensangrentado el reflejo de su propia ingratitud. Cayó de rodillas y lloró como una niña. «Nunca más te abandonaré, Señor», prometió. Fue su segunda conversión, la más profunda. A partir de ese día, su vida cambió para siempre. Las visiones comenzaron poco después. Cristo, la Virgen, los ángeles, se le aparecían con una claridad que estremecía. Pero Teresa, lejos de sentirse orgullosa, temía el engaño. Buscó consejo y lo encontró en San Pedro de Alcántara, quien le confirmó que el Espíritu Santo obraba en ella. Aún así, las dudas persistían. Los confesores se dividían entre quienes la creían santa y quienes la sospechaban endemoniada. La Inquisición vigilaba con recelo cualquier fenómeno místico, especialmente en una mujer. Pero Teresa no buscaba milagros ni alabanzas, solo fidelidad. Aprendió que el amor verdadero no se mide en consuelos, sino en perseverancia. Fue entonces cuando comprendió que su misión no era solo orar, sino reformar. El Carmelo se había llenado de ruido, de comodidades, de rutina. Ella quería devolverle su fuego original: pobreza, silencio, clausura. Soñaba con un convento pequeño donde las monjas vivieran en humildad y recogimiento, lejos de los halagos del mundo. Después de años de resistencia y burlas, fundó en 1562 el primer convento reformado, el de San José de Ávila. Allí, las carmelitas descalzas vivían con austeridad y alegría, alimentadas por la oración y la confianza en la providencia. Teresa no tenía riquezas ni poder, pero poseía algo más fuerte: la certeza de que quien tiene a Dios nada le falta. «Solo Dios basta», escribiría después. La oposición no se hizo esperar. Religiosos, nobles e incluso algunas de sus propias hermanas la acusaron de rebeldía. Algunos la llamaron monja inquieta y andariega. Pero ella no respondía con ira, sino con paciencia. Decía que el amor se prueba en la contradicción. Cada fundación nueva era una cruz, pero también un milagro. En medio de la incomprensión, conoció a un joven fraile de alma ardiente, Juan de la Cruz. Entre ambos nacería una amistad espiritual que marcaría la historia de la Iglesia. Juntos emprendieron la reforma masculina del Carmelo, enfrentando persecuciones, cárceles y calumnias. Mientras Juan sufría encarcelado en Toledo, Teresa rezaba por él, ofreciendo su dolor como intercesión. De ese sufrimiento brotaron las palabras que aún hoy resuenan: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta». Su vida fue un perpetuo viaje interior y exterior. Fundó 16 conventos, escribió tratados místicos, formó almas, aconsejó reyes y teólogos. Pero nunca dejó de considerarse una pobre mujer, indigna de tan grandes mercedes. Las experiencias más sublimes las vivía en silencio, lejos de los ojos del mundo. Entre ellas, la transverberación de su corazón, una visión en la que un ángel atravesó su pecho con una lanza de fuego. Sintió un dolor tan dulce que la hizo comprender lo que significa ser herida por el amor divino. Esa experiencia, más tarde inmortalizada por Bernini, no fue para ella un espectáculo, sino una enseñanza: que el amor de Dios quema sin destruir, hiere para sanar. Los últimos años la encontraron cansada, enferma, pero luminosa. Sus hijas espirituales la veían caminar por los claustros como si el sufrimiento se hubiera vuelto su morada. Cuando sus fuerzas se agotaban, murmuraba: «Señor, o morir o padecer». Fundó conventos hasta el final, incluso cuando su cuerpo apenas podía sostenerse. En 1582, en Alba de Tormes, sintió que su hora había llegado. Reunió a sus monjas y, con serenidad celestial, dijo: «Al fin, muero hija de la Iglesia». Cerró los ojos con paz, entregando su alma a quien siempre había amado. Era la noche del 4 de octubre. Por una curiosa coincidencia, al día siguiente entró en vigor el nuevo calendario gregoriano, y la fecha saltó al 15 de octubre, el día en que la Iglesia celebra hoy su fiesta.
Su cuerpo fue hallado incorrupto, y en su corazón permanecía visible la herida del amor divino. Teresa de Jesús había cruzado la puerta de su propio castillo interior para reunirse con el rey. En vida fue perseguida, después de muerta, venerada. Fue canonizada en 1622 junto a San Ignacio de Loyola, San Isidro Labrador y San Francisco Javier. Y en 1970, el Papa Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia, la primera mujer en recibir tal título. Sus obras, Libro de la Vida, Camino de Perfección, Castillo Interior, siguen siendo faro para quienes buscan a Dios en la profundidad del alma. A través de los siglos, su voz continúa resonando. No pensemos que entraremos en el cielo sin entrar en nosotros mismos. Santa Teresa enseñó que el camino hacia Dios no está fuera, sino dentro, en ese castillo de diamante donde Él habita. Su legado no fue solo místico, fue humano. Enseñó que dudar no es traicionar la fe, sino purificarla, que caer no es perderse, sino aprender a levantarse. Hoy, su vida sigue hablando a quienes se sienten vacíos, cansados o lejos de Dios. Porque ella también conoció la sequedad, la duda y la oscuridad. Pero nunca dejó de caminar. Y si hoy estás escuchando su historia, quizás sea porque el mismo Dios que habló a Teresa quiere hablarte a ti. Tal vez también tú tengas dentro un castillo dormido, esperando ser habitado. No necesitas visiones ni éxtasis, solo silencio y sinceridad. Cierra la puerta del ruido, entra en tu alma y di, aquí estoy, Señor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir descubriendo vidas que transformaron el mundo. Comparte esta historia con quien necesite esperanza. Porque, como enseñó Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.